Pero Dios, iglesia, Dios que conoce el corazón, sabía que yo necesitaba ser probada en lo que había dicho creer. Y así misma, en medio de esa prueba, fui enseñada directamente por Él y no por hombres. Directamente tuve la oportunidad de que Dios me enseñara a mí, Él y yo solitos, de entender cómo hay que seguir en este camino. En un momento de la vida de que mis padres, el Señor los llama a pastorear a una congregación de Asambleas de Dios, y allí estuvimos por varios años. Pero de un pronto a otro, estando en esa iglesia de Asambleas de Dios, mi padre recae o le da una insuficiencia cardíaca, y a raíz de eso dejan el pastorado. A raíz de esa insuficiencia cardíaca, mi padre cae en coronaria del Hospital de San Juan de Dios, completamente en un estado crítico de salud, donde si los médicos no hacían algo y Dios no lo tenía para salvación, se moría en cualquier momento. A raíz de eso, nosotros salimos de Asambleas de Dios por esa enfermedad de él. Él recibe una palabra y les dice: salgan. Pero iglesia, nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Dejaron ellos de pastorear, dejamos de asistir a esa congregación, y mi padre aún así estuvo 22 días en el hospital agonizando. Iglesia, no comía, no dormía, y era una asfixia día y noche. Él sentía que se ahogaba día y noche. En medio de eso, que les digo que estuvo al borde de la muerte 22 días, nosotros seguíamos creyendo en Dios. Y pasados unos meses, mi papá fue operado. Después de 22 días se le puso un resincronizador, y él sale del hospital y comienza una recuperación bastante lenta. Pero iglesia, no habían pasado julio, agosto, septiembre. En cuestión de 3 meses, mi papá se recupera de la salud de una forma extraordinaria, y el Señor le dice que vuelva a pastorear. Nosotros no queríamos. Mi madre no era la más feliz, porque esto es muy difícil. Y el Señor lo llama a pastorear, y esta vez le dice: pero quiero una iglesia de la senda antigua, quiero una iglesia de sana doctrina. Y más o menos en octubre hicimos el primer culto, y el Señor nos fue llevando a formar esta iglesia que estamos hoy, e irnos enseñando conforme a la palabra, a la senda antigua y a la sana doctrina. E inició la obra por mandato de Dios. Pero pasado un año, solamente un año aproximadamente de haber iniciado esta obra, mi padre recayó. Ese diciembre del 2020, si no me equivoco, un cable del resincronizador se desconectó. Por gracia de Dios pudo ser operado en la clínica bíblica. Dios suplió el dinero de una manera extraordinaria, y le volvieron a conectar el resincronizador, pero mi papá no volvió a ser igual. Y ustedes nos veían en la obra, los que estuvieron con nosotros ese tiempo, y nos veían aquí. Él todavía recién operadito tuvo su mensaje con una cosa aquí. Un hombre sumamente valiente, pero como le digo, su corazón no volvió a ser el mismo. Y aquí comenzó mi prueba. Ese diciembre del 2020, cuando mi papá es operado, lo traemos de la clínica bíblica, y un 24 de diciembre estaba que se ahogaba, con el resincronizador ya bueno. Estaba que se ahogaba, y nosotros corriendo un 24, un 25 buscando oxígeno, no había. Y comenzamos a vivir una montaña rusa en su estado de salud. Un día bien, un día mal, un día bien y un día mal. Fueron 6 meses, iglesia.
Fueron 6 meses donde pudimos ver su deterioro de salud, pero acompañado de una fe que anhelaba ver un milagro de Dios, porque la medicina dijo: ya no podemos hacer nada. Hermano, yo comencé a clamar. Yo le voy a hablar de mi experiencia esos 6 meses. Yo comencé a clamar a Dios día y noche. Literalmente era día y noche. No hubo una noche durante esos 6 meses que yo no dejara en mi casa, Jimena, Randall, me fuera a la casa de mis padres a orar y a clamar arrodillados por un milagro. Fueron 6 meses de oración constante para que Dios se glorificara en la vida del pastor. Hermano, y no puedo dejar escapar que la iglesia estaba clamando por un avivamiento, que mi padre nos estaba enseñando y nos estaba diciendo que había que volver a esa iglesia primitiva que veía milagros, que veía el poder. Hermano, entonces yo me aferré a una fe. Yo me aferré a una fe tan grande que yo dije: yo quiero tener el poder que tenía la iglesia primitiva. Iglesia, y yo oraba y oraba y ayunaba. Fueron 6 meses de clamar día y noche. Un día se levantaba bien, iglesia, y decíamos: gloria a Dios. Y otro día amanecía mal y decíamos: hay que seguir creyendo. La fe nunca menguó, nunca. Pero llegó el momento en que él comenzó a sentir que ya no debíamos aferrarnos al milagro, sino que debíamos ya orar por si Dios se lo quería llevar. Yo me puedo imaginar el deterioro de su salud para él comenzar a sentir que era posible que Dios no lo sanara. Inclusive hubo un canto que dejó a medio escribir acerca de Naamán, y él creía que Dios lo iba a sanar. Y decía el canto: así como Naamán, por ahí lo tengo, así como Naamán entró al río, a las aguas 7 veces, así mismo yo entraré y tú me sanarás. Un día nos reunimos a orar y me dice mi papá: Natalia, voy a pedirle algo. No se aferre tanto a una sanidad, porque al final Dios hace como Él quiere. Y yo me volví y le dije: papi, voy a decirle algo. Yo voy a orar por un milagro hasta el último día, porque yo no quiero que si el milagro no pasa, decir que fue por falta de fe. Yo voy a orar y me voy a aferrar al milagro hasta que Dios haga lo que Él quiera. Y le dije: pero yo sé, óigame muy bien, tranquilo, yo sé que Dios es soberano. Iglesia, yo no sabía. Yo conocía que Dios era soberano, pero no había sido enseñada en que Dios hace como Él quiere. Yo le dije: me aferro al milagro, que si no pasa, yo no diga fue por falta de oración o fue por falta de fe. Yo decía conocer la cualidad de soberanía y no la conocía. Y como les digo, él no solamente era mi padre terrenal, era un ejemplo a seguir, era mi mentor y era mi pastor. Él una vez dijo, iglesia, él tenía tanta fe y creía que Dios se iba a manifestar en él, que una vez nos dijo: familia, quiero decirles algo. Si yo llego a morir, oren por mí, porque aún de los muertos me puede levantar. Iglesia, y yo lo amaba tanto y lo admiraba tanto que a mí eso se me quedó grabado. Y yo dije: el día que yo vea a mi papá en un ataúd, yo oro. Y yo dije: seguro esa es la forma que Dios se va a glorificar. Yo tenía una fe tan grande.
La salud de él siguió empeorando y a finales de junio del 2021 mi papá fue internado en el hospital Escalante Pradilla. Estuvo unos días internado. Le dan la salida un miércoles. Él viene bastante deteriorado de salud y esa misma noche él fallece en la casa, rodeado de todos nosotros. Mi mamá nos llama y nos dice: hijo, su papá está muy mal, su papá entró como en coma. Y nos fuimos todos para la casa, en el cuarto con él. Y dice: ¿qué hacemos? Llamamos al hospital, a la ambulancia. Y le dijimos: no, mami, es seguir en lo mismo. Viene de ahí, no habían pasado 12 horas de que venía del hospital y le dijeron: ya no hay nada que hacer. Entonces nos reunimos y estuvimos a la par de él. Él entró como en un estado de coma, se quedó dormido, no sufrió. Él estaba dormido y estando dormido entró en un estado de coma. Y llega el momento donde su respiración es más lenta. Yo me fui, me acosté al lado de él y le puse la manita aquí en el pulso y le dije: mami, papi se nos está yendo. Papi se nos está yendo, le dije. Y pudimos ver cómo el alma sale del cuerpo. Pudimos sentir cómo hubo ángeles que vinieron a llevarse el alma de mi padre. Vimos sus labios cambiar de color, su piel cambió de color. Y le dije: papi se nos fue. Iglesia, y comenzamos a llorar porque había dolor. Pero inmediatamente, ¿sabe qué hicimos? Nos postramos en ese cuarto y le dimos gracias a Dios por la oportunidad que nos había dado de tener a mi padre. Cuando yo tenía 3 años de edad, a mi papá le dio el primer infarto que era fulminante. Entonces mi madre dijo: nos lo prestó casi 30 años más. Hay que ser agradecidos con Dios. Oramos, hicimos una oración de gratitud y después de eso llamamos la ambulancia para que viniera ya a tomarle los signos y poder hacer el acta de defunción. Pero eso no se queda ahí. Hay algo que se me olvidó, iglesia. Cuando mi papá estuvo internado esos días aquí, yo oraba en mi casa y me entró un miedo, iglesia, pero un miedo que yo nunca he sentido. Yo tenía miedo de que mi papá se muriera, pero miedo. Yo nunca he sentido un miedo tan grande. ¿Y sabe qué hice? Le puse un mensaje. Qué ingrata yo no me aguanté y le puse un mensaje y le escribí esto. Después de orar le dije: papi, tengo mucho miedo que usted se muera. Pero iglesia, era un miedo terrible. Yo no sé, seguro el diablo haciéndome sentir el peligro que yo corría si mi papá se moría. Y le dije: papi, tengo mucho miedo que usted se muera. En el mismo mensaje le escribí: pero tengo más miedo de estar en contra de la voluntad de Dios. Había algo en mí que oraba por un milagro, pero que tenía más miedo de estarse aferrando a algo que Dios no tenía. No recuerdo ni siquiera que me contestó. Creo que me dijo: hija, tenga paz, Dios tiene el control. Pasado unos días él viene y fallece. Y hermanos, lloramos, claro. Fuimos al funeral. Había mucha tristeza en mí, pero la fe, iglesia, aún viendo a mi papá en un ataúd, yo seguía con fe. Minutos antes, el ataúd fue llevado a la capilla aquí, al cementerio municipal. Y ahí mucha gente viéndolo, la familia, nosotros normal. Minutos antes de sepultarlo hicimos una oración. Mi tía tuvo una participación e hicimos la última oración. Hermanos, yo me arrodillé en ese cementerio y yo le dije: Señor, este es el último momento para que te glorifiques. Levanta a mi padre de los muertos. Esto es lo que tú querías, para que todo el mundo crea que hay un Dios vivo.
Iglesia, yo me arrodillé en ese funeral y yo creía que Dios lo iba a levantar de los muertos. Yo tenía tanta fe. Yo decía, si Jesús levantó a Lázaro, si Dios ha levantado muertos, si Él dijo que aún después de muerto oráramos por Él. Iglesia, yo oré. Entonces, cuando yo llego a mi casa sin mi padre, llegué a mi realidad. Yo tenía ya casi 24 horas de no probar nada, de no comer. Le dije a mi madre, quiero irme para la casa. Hermanos, cuando yo llegué a mi casa, inmediatamente cayó sobre mí un deseo de muerte. Y yo me fui para mi cuarto y agarraba una almohada porque mi hija estaba ahí. Y yo agarraba una almohada y me la prensaba fuerte y yo decía, me quiero morir. Y yo lloraba desconsolada y yo decía, no entiendo por qué mi papá se murió, no entiendo. Ahí comenzó a ver el Señor que había en mi corazón. Ahí mi fe, iglesia, fue probada de una forma. Fue probada tan grande. Yo tenía un dolor que yo nunca lo he podido experimentar. Yo sentía que ese dolor me iba a dar un paro, me iba a dar un infarto. Yo sentía que me iba a morir y me quería morir. Yo lloraba y lloraba y lloraba y gritaba con una almohada para que no me escucharan, porque eran las 3, 4 de la tarde. Llegaba Randall, mi esposo, y me decía, amor, no diga eso. Usted no se puede morir, está su hija, estamos nosotros. Y yo le decía, no me importa, me quiero morir. Yo no sé por qué, iglesia. Yo no sé por qué. Fue como que Satanás se aprovechó y dijo, como tuvo tanta fe, voy a darle ahí. Hermano, comencé a dudar de la palabra. Comencé a dudar de la palabra. Es que yo no sé si a usted le ha pasado que usted cree que algo va a pasar y cree que Dios lo va a hacer y Dios no lo hace. Y cuando usted ora y cree conforme a la palabra y se aferra a las promesas y hace todo para agradar a Dios y que Dios responda y Dios no lo hace, comencé a dudar de la palabra. Los más de 3.500 sermones, lo que yo había escuchado desde niña, en ese momento puse en duda el evangelio de Cristo. Por eso le digo que todos en algún momento vamos a ser probados de si permanecemos o no en este evangelio. Yo no entendía qué había pasado con mi fe. No entendía. Yo no entendía. Yo le decía, Señor, si yo oré con tanta fe, ¿por qué no sucede? Fueron unas horas de un dolor increíble, de una angustia, una desesperación y un deseo de muerte. No de quitarme la vida, sino de morirme, de dejarme morir. Yo me imaginaba no comiendo, estar llorando día y noche hasta morirme. Eso era lo único que había en mi mente. Yo quería morirme. En eso Randall llama a mami, que era la pastora, y le dice, suegra, Nati está demasiado mal, venga y ore por ella. Llegó mi mamá, llegó mi hermana, comenzaron a orar por mí, fui ministrada. Porque, iglesia, comenzó en mí. Me dice mi mamá, Natalia, ¿qué le pasa? Le digo, es que papi se murió por mi culpa. El diablo, a pesar del deseo de quererme morir, me dijo, óigame muy bien, me lo dijo directo, su papá se murió por su culpa. Porque al usted tener tanta fe, Dios lo dejó morirse para probar que había en su corazón. Yo dije, por aferrarme a un milagro,
Dios se lo llevó para probarme. Entonces yo me sentía culpable de la muerte de mi padre. Comencé a sentir que Dios no se glorificó porque yo me había aferrado al milagro, que había sido mi culpa. Entonces comienzan a orar por mí, comienzan a ministrarme. Mi mamá, que Dios la usa en liberación y todo eso, me llevó a repetir una oración con ella. E inmediatamente, hermano, después de la oración yo fui otra. Yo me levanté, yo me fui a bañar y le dije: mami, tengo hambre. Ahí volví yo. Porque que yo le diga a usted que no tengo hambre, hermano, algo grave está pasando. Igual que mi papá, es que me dice mi mamá: usted es muy similar. Ahí había algo ahí. Siempre hay hijos que se parecen más o a papá o a mamá. Y comí, hermano, y fui a comer. Y sí, gracias. Para no agachar. Y fui a comer esa noche. Pero al pasar los días vino una duda sobre mí. Ya no de no creer en Dios ni de la palabra, sino de entender qué es la fe. Porque yo no entendía. Yo comencé entonces a orar y decirle: Señor, ¿qué es la fe? Porque yo la tuve y no me funcionó. ¿Qué es la fe realmente? Y comencé, fueron varios días donde yo sentía el abrazo de Dios, yo sentía la fortaleza de Dios. Pero había algo en mí, por eso les digo que es necesario conocer a Dios. Que yo dije: ¿qué es la fe? Y aquí fue donde Dios comenzó a enseñarme. El Señor me llevó a Hebreos 11. Allí solita, en algún momento de oración, vamos a Hebreos capítulo 11. El Señor me llevó, me hizo sentir. Le hace Hebreos 11, que es el capítulo que nos habla de la fe. Hermano, yo lo había leído no sé cuántas veces. Había escuchado enseñanzas acerca de la fe. Pero por eso le digo que hay un momento donde usted y yo tenemos que sentir que esta palabra cobra vida en nosotros. Y el Señor me lleva a Hebreos 11 y me hizo entender el verdadero propósito de la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe que habla la palabra, que es imposible agradar a Dios, esta fe fue probada en mí. Pero es que esta fe viene de distintas formas. Y de esta fe dependemos para salvación. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y leyendo todo este capítulo, hermano, yo pude ver las diferentes manifestaciones de la fe. Y usted lo puede leer en su casa. Pero leemos que Enoc fue traspuesto. Amén. Leemos que un Abraham, por obediencia, fue a sacrificar a su hijo, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Y comenzamos a ver todos estos hombres de Dios. Nos habla de un Moisés que rehusó llamarse hijo del faraón, de la hija del faraón, para seguir a Dios. Y nos habla de Gedeón. Nos habla de todos estos hombres de Dios, de Josué, que por la fe derribaron los muros. Y cuando leemos eso, la iglesia dice: yo quiero ser como ellos. Fue lo que a mí me pasó. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, como la fue en Enoc, como fue en Moisés, como fue en Josué, como fue en Gedeón. Yo quiero verla, y nos empoderamos de una forma creyendo que eso es la fe. Pero vamos al verso 33. Yo seguí leyendo y yo: gloria a Dios, esta es la fe que yo creí. Y llego al 33, al 35, y dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta ahí, hermano, yo digo, es que esta es la fe en la que yo he creído. Esta es la fe que a mí me enseñaron, de creer, de que Dios liberta, de que Dios nos libra, de que Dios nos levanta, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, que Dios va a levantar bandera de victoria. Y esa es la fe. Pero cuando yo comencé a leer el 36, ahí viene la otra parte de la fe que tal vez no nos gusta. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oiga, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo que, lo prometido, iglesia. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí fue donde Dios me hizo entender que la fe, iglesia, no es para ver milagros. Gloria a Dios por los milagros, pero Dios me hizo entender que la verdadera fe del cristiano es para permanecer y estar firme y creer en Dios, aunque no recibamos lo que pidamos. Dele la gloria al Señor, levante sus manitas y alábele. Iglesia, Dios me hizo entender, y por eso yo desde hace tiempo le dije, un día Dios me va a permitir compartir este testimonio, porque la fe que yo tenía y yo quería ver era la de milagros, pero yo necesitaba entender de que por encima de esa fe hay un Dios soberano, que hace con él, con lo que Él quiere, con quien Él quiere, que hace en el tiempo que Él quiere y que hace las cosas como Él quiere. Y déjeme decirle, y no me malinterprete, no importa lo que oremos, no importa lo que ayunemos, no importa lo que busquemos, si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. Pero no hay nada por encima de la soberanía de Dios, porque dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Al final, iglesia, la fe que debe tener el cristiano es la que hoy escasea. Porque como Dios no me responde, me voy. Como Dios no me ha dicho esto, me voy. Pero ¿qué pasó con estos hombres que dice que no recibieron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio? Que fueron aserrados, que fueron apedreados. Dice el verso 13 de Hebreos 11: conforme a la fe, óigame muy bien, ¿conforme a qué? A la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
¿Cómo está nuestra fe, iglesia? El cristiano de hoy tiene que estar preparado para escuchar la trompeta como para dar su vida por Cristo. El cristiano de hoy tiene que estar preparado para recibir el milagro como para no recibirlo. El cristiano de hoy tiene que estar preparado para ser sano o para servirle a Dios enfermo. Para eso es que nos ha llamado el Señor, para tener una fe en Él, que no haya nada que nos la quite. Por eso le digo que hay un momento donde nuestra fe va a ser probada, pero depende de las experiencias que hayamos tenido con Dios. Depende a la obediencia y al sometimiento de esta palabra. Es que usted y yo vamos a decir: permanezco, aunque no lo entiendo, aunque no lo he recibido, yo permanezco firme en los caminos de Dios. Gloria a tu nombre. Amado hermano, se viene el tiempo donde solo los valientes van a poder permanecer. Se viene el tiempo donde la iglesia va a ser probada. No se me asuste. Busquemos a Dios. Hay que doblar rodillas. Hay que doblar estas rodillas, que se marquen. Les decía el domingo pasado, que se les haga un moretón, que se les haga un callito a las rodillas, iglesia. Pero doblemos rodillas buscando su presencia. Clamemos al Dios de los cielos por conocerle, porque este evangelio se manifieste en nuestras vidas. Dile al Señor: Señor, tócame, Señor, transfórmame. Si tenemos una atadura, no deje de clamar hasta que Dios nos liberte. Si hay duda en nuestra vida, no dejemos de clamar hasta que esa duda se vaya. El cristiano, óigame muy bien, no se puede cansar de orar. El cristiano no se puede cansar de doblar rodillas, iglesia. Que se canse el diablo, que se cansen los demonios, pero la iglesia no se puede cansar de buscar la presencia de Dios. No nos cansemos. Nosotros vamos a ser probados a ver si lo que hemos conocido es real. Y hace falta que hombres y mujeres se levanten renovados, revestidos del poder de Dios, a predicar un evangelio verdadero. No un evangelio enseñado por hombres, no un evangelio que me lo aprendí de memoria, sino un evangelio que vivimos. Se necesitan hombres y mujeres que vivan este evangelio. Y como ese pasaje que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Necesitamos una iglesia que viva el evangelio tal y como está escrito. Si tienes poca fe, busca a Dios. Busca experiencias con Dios. Si tenemos poca fuerza, busquemos experiencias con Dios. Dice Lucas 18:8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta palabra nos dice que va a haber escasez de fe. Va a haber mucha escasez de fe. Y no va a ser la fe de los milagros, va a ser la fe de permanecer en Cristo, aunque no entendamos nada. Bíblicamente la iglesia está siendo probada con falsas doctrinas, con falsos moveres, falsos apóstoles, falsos profetas. Está siendo probada por un adormecimiento espiritual que iba a venir. Los cristianos estamos siendo probados por un adormecimiento espiritual, que ya no queremos orar, que ya no queremos leer la Biblia. Y todos aquí lo hemos sentido en algún momento. El cristiano está siendo probado por persecución, por pruebas,
por tribulación, dijo el apóstol, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. De una u otra forma la iglesia está siendo probada. Yo me imagino que el Señor nos tiene como en una zaranda de limpiar frijoles, allí donde nos mueve y nos mueve y nos mueve para limpiarnos, para que quede el frijol limpio y toda la basura, toda la escoria, toda la suciedad se vaya. Y leamos Romanos 1, 16 y 17. Para estar orando. El evangelio de antes traía poder. El evangelio de antes carecía de mucha letra, carecía de teología, pero había poder. Hoy, el evangelio de hoy le sobra teología, le sobran institutos, le sobran conocimiento, pero carece de poder. Dice Romanos 1, versos 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora por haberme permitido, Señor Jesús, compartir esta palabra y mi testimonio. Solo tú sabes para quién era esta palabra, Señor Jesús. Tal vez no todos la recibieron, pero yo he creído que hubo un propósito. Y yo te pido que ese propósito por el cual ha sido enviada, Señor, se cumpla, no regrese vacía. Cumpla el propósito por el cual fue enviada y no regrese vacía, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de conocerte. Pero yo primeramente te pido, Señor, no me dejes. No dejes de tratar conmigo. Yo necesito conocerte más. No permitas que mi fe flaquee, porque tu palabra dice: el que cree estar firme, mire, esté atento a no caer. Padre, fortalece a este pueblo. Yo clamo por esta iglesia. Levanta una iglesia poderosa. Levanta una iglesia poderosa. Levanta una iglesia llena de fe, llena de fundamento en tu palabra. Que aunque seamos probados, que aunque vengan las lluvias, que aunque vengan los ríos y soplen los vientos, esta casa no se caiga, Señor, porque está fundada sobre la roca. Es tu misericordia, es tu misericordia que nos tiene aquí. Ha sido tu misericordia, ha sido tu misericordia que no nos ha dejado caer. Gracias por tu misericordia.